damos la cordial bienvenida en nuestros estudios al doctor Byron López Castillo, analista jurídico. Gracias por acompañarnos, doctor. Qué bueno tenerlo. Recientemente leía un editorial suyo titulado Justicia versus Corrupción, donde señala que el Ecuador es muy distinto o diferente a muchos de sus vecinos. Partiendo de esa premisa, yo quiero iniciar la entrevista preguntándole con qué países nos comparamos y dónde radican las diferencias. La expresión que yo he usado en mi columna de Expreso, a la que usted se refiere, tiene vinculación con el siguiente análisis. Yo analizo que el Ecuador se diferencia de muchos países vecinos nuestros en algunos aspectos, que lo menciono ahí. Por ejemplo, aquí no hemos aceptado jamás dictadorzuelos permanentes. Aquí no ha habido una actitud del pueblo ecuatoriano para estar junto a quienes lo agreden y lo ofenden permanentemente. Aquí no hemos tenido dictaduras de verdad. Aquí ha habido dictablandas, como se han dado en llamar. Y las que han habido han sido transitorias y han tenido un final desastroso para sus autores. Esto ha permitido que el Ecuador, en el ámbito de la historia nacional, se ubique en un plano totalmente diferente a muchos países, que no quiero mencionarlos por razones de respeto a esos pueblos. Pero hay pueblos que han soportado dictaduras muy fuertes durante mucho tiempo, a lo largo de su historia, y parece que se acostumbraron a eso, y no les importa en el momento actual que viven mantener una dictadura como la que tienen. Doctor López, ¿qué rol o qué papel juega en este tipo de casos a los que usted ha señalado el papel de la justicia o de la administración de justicia, particularmente aquí en el Ecuador? Es un tema sumamente importante que tiene que ser analizado fríamente, con serenidad y altura, y con una proyección muy clara hacia el futuro. Mi primera premisa, la primera frase que empleo cuando hablo de este tema es que un país en el que no hay una independencia judicial es un país en el que no hay paz y en el que tampoco hay libertad. La justicia, la administración de justicia, tiene que ser encaminada en forma tal que sus operadores, jueces, fiscales y todos quienes administran justicia, lo hagan con apego estricto al derecho, a la frase famosa que se emplea ahora, al debido proceso, al análisis profundo del caso que manejan, para que luego que examinen exhaustivamente pruebas, indicios, etcétera, tomen una resolución basada fundamentalmente en lo que han estudiado y puedan firmar tranquilos su fallo, resolución, sentencia y, como le dice Baltasar Garzón, irse tranquilos a dormir. Doctor, ¿cuáles son, no obstante, de aquello que sería el ideal de justicia, no solamente en el Ecuador, sino en cualquier país donde exista una justicia independiente? ¿Cuáles son las amenazas que se ciernen dentro de un sistema judicial y particularmente en el nuestro? Cuando no hay independencia judicial, quiere decir que hay una justicia que está dependiendo de algo o de alguien. Entonces, ¿como por ejemplo? Por ejemplo, el poder político, el poder económico, el poder de narcotráfico, que influyen poderosamente en determinados momentos en la administración de justicia. Eso hace que esta justicia no cumpla con su papel de verdad, porque tiene que estar adocenada, aborregada, en pleno un término un poco duro, pero cierto, a lo que le dice el que está gobernando en ese momento. Ahora, doctor, ¿qué cambios usted cree que se han dado en lo que ha sido la justicia ecuatoriana en el gobierno anterior durante 10 años y lo que ha sido el actual régimen, este régimen que ha sido calificado de transición en los 2 últimos años y medio? ¿Cómo ha cambiado la justicia en el país? El expresidente Correa tuvo la osadía de públicamente decir en un momento dado de su intervención en una sabatina que iba a meter las manos en la justicia y la metió. Esa frase no me pareció aceptada y lamentablemente se la dejó pasar. Y él metió las manos en la justicia. ¿Eso ha cambiado? Yo creo que ha cambiado, no totalmente, pero sí hay atisbos de un cambio. Tan es así, por ejemplo, que ahora hay una ministra fiscal y hay jueces de la Corte Nacional y hay jueces de las Cortes Provinciales que están actuando con un criterio distinto. Han comprendido perfectamente bien que no pueden estar al servicio del poder político de turno. La independencia de poderes viene de una época atrás de la historia. ¿Para qué remontarnos a eso? No hay tiempo. Pero tiene que haber una total independencia, resolución legislativa, función judicial y función
legislativa, judicial y ejecutiva. En ese sentido, y a propósito de ello, a lo largo de estos 2 años y medio se han instaurado una serie de procesos. Hay exfuncionarios del correísmo que incluso están sentenciados y guardando prisión. Hay otros que aún sin que se les haya iniciado ningún tipo de procesos, me refiero a asambleístas, están asilados o han pedido un asilo político en México. Otros exfuncionarios están en Bolivia. Otros exfuncionarios del correísmo se encuentran en Perú. Hasta ahora no se ha podido lograr la extradición de uno de ellos. En ese marco y en ese sentido, ¿qué podemos o debemos esperar de la justicia ecuatoriana? Habida cuenta de que estos exfuncionarios, incluido el expresidente Rafael Correa, que ha sido implicado en el juicio Sobornos, que está siendo investigado, se dicen ser perseguidos políticos. Usted es una periodista de gran trayectoria en la vida nacional. Y revisando la historia del país, no encuentro personalmente yo una etapa más aciaga que esta en lo que se refiere a la justicia. Usted ve que en este momento hay, según se anota, me puedo equivocar en el número, pero hay 18 o 20 presos privados de libertad a consecuencia de actos de corrupción que están esperando sentencias que dicten los jueces. Un número mayor hay de gente prófuga, perseguida. Algunos se fueron botando los grilletes que les pusieron, otros sin tener ninguna acusación ni ninguna indagación previa se escondieron en una embajada para lograr que le den un asilo diplomático para poder salir de aquí huyendo. ¿De qué? El dicho Montubio, el que huye vive, se hizo presente en este momento. Y también aplicaría aquel de que el que nada debe, nada teme. Exactamente. O el que tiene algo que ver y tiene valentía y decisión para enfrentar lo que hizo, afronta esa realidad. El caso histórico es de Mandela en Sudáfrica, que estuvo 29 años preso, respondiendo a una situación muy grave en el apartheid, que es otro tema que no cabe notarlo acá, y permaneció 29 años preso y salió de ahí al poder. Hay una obra importante que se llama De la cárcel al poder, pero aquí tenemos nosotros del poder a la cárcel, y entonces la cosa varía. Eso demuestra que en este instante sí hay en el ámbito judicial un cambio bastante interesante, que ojalá prosiga, porque yo me pongo a pensar que esto se haga un alboroto y quede en la nada. Eso sería sumamente peligroso otra vez para la Administración de Justicia. Volvemos al punto de partida para cerrar la entrevista del titular de su editorial. Justicia versus corrupción. Según un informe de Transparencia Internacional, el índice de percepción de corrupción del Ecuador hasta el 2018 se ubicó en el puesto 114, es decir, apenas descendió 3 puntos, estaba en 117 en el ranking de los 180 países donde existe una mayor corrupción gubernamental. Con esos antecedentes, ¿hacia dónde debe conducirnos este tipo de resultados en el ámbito jurídico? A levantar ese ranking, a subir como en el fútbol de la Serie B a la Serie A, ¿cómo? Manejando bien la justicia. Por eso yo ruego, pido, suplico, como quiera usted llamar, que los administradores de justicia comprendan que deben ser probos, honestos, imparciales, apegados a la ley y actuar sin miedo. Hay una obra de Baltasar Garzón, que lo mencioné en su momento, en donde él anota que toda su vida de juez en España estuvo llena de peligros y que sin embargo él los afrontó y salió indemne. Así es como deben actuar los jueces en este país y en todas partes del mundo si queremos que haya una verdadera justicia en aras de la paz y de la libertad de todos los pueblos. Gracias por su presencia. Amigos televidentes, ha sido la intervención del doctor Byron López Castillo, analista jurídico, presente esta mañana en La Noticia Primera Emisión, haciendo un análisis de la Administración de Justicia en el Ecuador, la cual ha señalado debe actuar con absoluta independencia, sin presiones de ninguna naturaleza, en aras de que el país pueda alcanzar paz, libertad y combatir la corrupción. Momento de una pausa y enseguida regresamos con mucha más información. Sigan en nuestra sintonía.